Bueno, yo voy a presentar una ponencia que está ordenada en función de las 5 preguntas que estuvieron planteadas en la orientación del debate y que nos enviaron a todos. Previo a ello, y al final voy a sacar algunas reflexiones finales o conclusiones o elementos síntesis respecto al debate que luego se va a dar. Me gustaría previamente hacer 4 observaciones o 4 observaciones que orientan buena parte de la presentación que voy a hacer. La primera es que tenemos que evitar, digamos, una tentación metodológica de encontrar rápidamente vínculos estrechos y orgánicos entre los dos temas en que estamos tratando, digamos, ¿no? Obviamente que las transferencias condicionadas tienen su cierta incidencia sobre la salud, pero hay que evitar, digamos, modelizar y llegar a conclusiones que a veces, dada la complejidad de los fenómenos que tienen que ver con la atención en salud, pueden parecer demasiado optimistas o rápidas respecto al vínculo. La segunda, y tiene que ver con lo anterior, es que también tenemos que evitar, digamos, la tentación de pensar que las transferencias monetarias, en la medida que, entre comillas, obligan a la atención en salud, inciden en salud solo por el mecanismo de la condicionalidad, cuando en realidad todos conocemos el modelo Lalonde, ¿no?, que nos dice que los sistemas de salud solo explican menos del 20% de la salud de las personas y que el 80% lo explican sus actitudes, el medio ambiente, ¿no? Son cosas sobre las cuales también las transferencias condicionadas inciden y quizás por ahí encontremos mejores explicaciones del vínculo que simplemente por el hecho de que te doy el dinero si vas a atenderte al hospital, digamos, ¿no? De eso voy a volver después. La tercera es que hace unos 15 años en todos nuestros países ha comenzado a primar la idea de que el desarrollo social debe superar las barreras sectoriales que da la vieja estructura institucional de ministerios sectorialistas, digamos, ¿no? Salud, vivienda, educación, trabajo, ¿no? En ese sentido aparecieron en buena parte los ministerios de desarrollo social, aunque hay otras formas institucionales de resolverlo, como la Caja de la Seguridad Social costarricense, el Ministerio Coordinador de Ecuador, el viejo Mideplan de Chile, digamos, aunque ahora tiene otras funciones, digamos, ¿no? O sea, la única manera de resolver la articulación de la sectorialidad no es creando un Ministerio de Desarrollo Social, es la más común, la que parecería la más adecuada, pero no necesariamente la única. Y finalmente, en cuarto y último componente, antes de pasar a la presentación, hay que tener claro que también en estos desarrollos inciden mucho, ¿no?, los vínculos de economía política, digamos, entre las cuestiones, digamos, ¿no?, los vínculos personales, la forma de territorializar el abordaje de los problemas. Es decir, hay una parte, digamos, que tiene que ver con la manera en que se hacen las cosas, y yo después voy a dar algunos ejemplos sobre esto último que parece un poco abstracto. Bien, entonces, en el planteo que se hacía, la primera pregunta, ¿ah?, era cómo sostener las políticas sociales en tiempos de crisis global. Entonces, lo primero que uno dice, bueno, ¿qué es una política social, digamos, ¿no? Porque esto también ha generado mucha confusión, ¿no? Está la visión, a la que voy a volver después, residualista de las políticas sociales, ¿no? El mercado resuelve todo y las políticas sociales solo tienen que atender a aquellos sectores de la población a los que el mercado por alguna razón no puede llegar.
están las visiones laboralistas de la política social. Es muy común escuchar la palabra no hay mejor política social que el empleo. Eso es un absurdo absoluto, digamos, ¿no? Es decir, la política laboral es una cosa que genera empleo, de empleo decente, ingresos, pero justamente la clave de la política social es que no se basa en los ingresos. Ese es el punto central y al que voy a volver después, digamos, ¿no? O sea, si se basara solo en los ingresos, no habría que desarrollar política social. Entonces ahí la define de una manera, ¿no? Como toda política pública son acciones del Estado y como toda política pública tiene un objetivo, que es generar la igualdad de condiciones. Yo, esto es una digresión, pero expresamente trato de evitar la palabra igualdad de oportunidades, porque la igualdad de oportunidades existe si hay igualdad de condiciones. La igualdad de oportunidades no es una cosa fuera de lugar, digamos, ¿no? Obviamente, cuando hay igualdad de condiciones y de acceso, hay igualdad de oportunidades. Repito, igualdad de condiciones y de acceso a los servicios sociales de manera universal y no residual. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tiene una política social? ¿Cómo definir una política social integral y no residual, digamos, ¿no? Entonces, bueno, allí yo, un trabajo que hemos hecho incluso tanto en el Consejo de Salud como en el Consejo, sobre todo social, de UNASUR, en su momento trabajamos bastante este tema. Yo pongo ahí 5 condiciones que definen el carácter de la política social. La primera es el acceso, ¿no? O sea, uno puede acceder a un servicio de salud de 2 maneras, con un precio o con un tributo, ¿no? O sea, o accede pagando a través de un precio, ¿no? Que tiene que ver con los costos de producción de los servicios. En el caso de salud, eso es los seguros privados, ¿no? Yo tengo una prima de riesgo porque soy viejo, soy joven, soy hombre, soy mujer, vivo en un territorio con plomo, etcétera, y en función de eso me hacen un análisis de mi riesgo y me cobran una prima, y yo pago. Ese es el mecanismo, digamos, de acceso por precio. La otra es, yo pongo la plata en un fondo, bueno, básicamente el modelo estadounidense, ¿no? Y algunos otros modelos de otros países. La otra opción es, yo tributo a un fondo mancomunado, ¿no? En ese fondo mancomunado yo aporto según mis ingresos, ese fondo luego le paga a los prestadores de salud de acuerdo a si soy viejo, soy joven. Igual que el otro sistema tiene prima de riesgo, una prima de riesgo tal cual, ¿no? Por edad, por sexo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer modelo la prima de riesgo la paga el individuo, el segundo modelo la prima de riesgo la paga el fondo mancomunado. Así que si yo soy joven y rico, pago mucho y recibo poco. Y si soy viejo y pobre, pago poco y recibo mucho. Estoy caricaturizando un poco, ¿no? Exagerando un poco el razonamiento. Entonces eso nosotros en los documentos que hemos hecho lo ponemos en esa frase, ¿no? De cada quien según sus ingresos, a cada quien según sus necesidades. El segundo es el carácter universalista, y acá me voy a detener un poco porque este es uno de los puntos centrales de este encuentro. El carácter universal significa que la política está diseñada para el conjunto de la población. No significa que lo que se otorga en el servicio social, sea salud, sea educación, sea vivienda, sea igual para todos. Porque hay una cierta confusión de que las políticas universales son una especie de diseño único en la que todos reciben lo mismo y acceden de la misma manera. Entonces, una cosa es políticas focalizadas, ¿no? Y otra cosa son acciones focalizadas en el seno de un sistema universal. Por ejemplo, un sistema de educación debe ser básicamente universal. Eso no obsta que haya programas específicos que pueden ser de tiempo extendido, de mayores becas, de aprendizajes diferentes para cierto segmento de la población y no para otros, ¿no? Tendría poco sentido que un joven con ingresos suficientes tenga una beca para estudiar, no tendría mucho sentido. En cambio, sí tiene sentido que alguien que sin beca no accedería tuviera una beca. Entonces, el carácter universalista no lo da solamente el hecho que el sistema sea de diseño universal. Lo da que el sistema sea de diseño universal,
pero se adapte a las condiciones heterogéneas de la población. Sobre esto voy a volver porque además creo que uno de los grandes problemas del acceso a la salud de los sectores excluidos que a través de la transferencia debieron ingresar es que los sistemas de salud no saben trabajar con esta población, pero a eso voy a volver después. El tercero, bueno, es la conducción del Estado. Esto es bastante obvio y se desprende de los dos puntos anteriores. Imagínense en un servicio privado de salud que le cobrara a las personas según su edad y su sexo, ¿no? Entonces, supongamos que en una institución privada de salud se le afilian todos los jóvenes que pagan cápitas bajas, se fundiría, digamos, ¿no? Entonces, está claro que el único que puede hacer esa transferencia entre aportar por ingresos y pagar capitado por alguna variable de necesidad, yo digo siempre edad y sexo porque es la que todos más hemos usado y es la que probabilísticamente refleja mejor la relación entre necesidades sanitarias y capitación, lo puede hacer solo el Estado. El cuarto es la participación social o comunitaria o popular, en fin, en nuestros países, en todos los lugares recibe nombres distintos. Nosotros en Uruguay, en las propias leyes habla de participación social, pero se refiere, digamos, a la participación de la comunidad. Esta puede tener diferentes formas. En algunos países, como es el caso de Uruguay, participan en los organismos de dirección de los sistemas, tanto de salud como de educación. En otros participan en los niveles de base comunitarios, en otros participan en el contralor de las prestaciones, en fin, hay distintas modalidades de participación. Bueno, y finalmente la quinta condición es el presupuesto, digamos, ¿no? En la medida que los sistemas, en general los sistemas de seguridad social y particularmente los sistemas de salud y de políticas sociales son intrínsecamente deficitarios, o sea, si se financiaran exclusivamente con los aportes personales de las personas que participan, las tasas tendrían que ser muy altas, tiene que tener un componente contributivo y un componente no contributivo que deriva de rentas generales que tienen que ver con los aportes que hacen los ciudadanos de mayores ingresos al fisco general. Por eso es claro, digamos, que tiene que haber un incremento de presupuesto. Entonces, la respuesta a las políticas sociales en tiempos de crisis tiene un componente político, es decir, ¿no? Cuando viene la situación de una situación que puede ser de crisis o puede llegar sin ser de crisis, de desaceleración del crecimiento, de baja el precio de las materias primas, ¿no? En fin, una situación relativamente crítica, ¿no? Y que hay que ajustar los recursos presupuestales, siempre hay diferentes opciones y la opción finalmente termina siendo política. Lo que yo digo ahí, digamos, por ejemplo, por lo menos es la experiencia de varios de nuestros países, la experiencia que tuvieron Ecuador y Venezuela cuando bajó el precio del petróleo, la decisión que tomaron fue justamente la de blindar los gastos sociales y ajustar por otros presupuestos. Fue la decisión de Uruguay en el 2008, cuando tuvo su primera factor recesivo. Fue la decisión de Argentina por allí también, cuando hubo también un ajuste económico. Fue la de blindar los gastos sociales. El hecho, en este caso, y esto es otra discusión que se ha dado mucho, el hecho que el gasto social tenga un factor de adecuación fijo es bastante importante. Puede ser un porcentaje del PBI, como es, por ejemplo, en el caso de Uruguay, una cuota parte del presupuesto, como es en el caso de Argentina, o un mínimo determinado. Bueno, puede haber distintas modalidades, y eso de alguna manera blinda ese gasto social y permite que la recaudación opere sobre otras variables y, de hecho, la evidencia empírica está que así se ha hecho, por lo menos en estos 4 ejemplos que yo he estudiado más en detenimiento: Ecuador, Venezuela, Uruguay, Argentina, digamos, ¿no? No conozco tanto el caso de Brasil, donde ha habido problemas presupuestales importantes, cuál ha sido la evolución de algunos programas paradigmáticos como Bolsa Familia, así que no podría opinar, pero los 4 que he estudiado ha sido así. Bueno, la segunda pregunta es casi la típica, digamos, ¿no? La que
la que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Las políticas de transferencia condicionada dan cuenta de un derecho universal o son políticas compensatorias y cómo se inscriben las condicionalidades en este marco? La discusión de las condicionalidades existe, es algo así como algo que forma parte de, para los que estamos en políticas sociales, de nuestro karma, no sé cómo se dice karma, nuestro problema cotidiano. Todo el tiempo se está diciendo, no, la gente no hay que darle nada sin pedirle nada a cambio, ¿no? Una visión relativamente, no hay que caer en el paternalismo, ¿no? Esta discusión estamos dando siempre, o ¿para qué le dan plata a los que se la gastan en vino, ¿no? O sea, eso en todos nuestros países lo debemos escuchar todos los días, a toda hora, ¿no? Ese es un debate permanente. Entonces, para poder discutir esto, yo me propuse pensarlo con una óptica como la que está planteada aquí, que es una óptica metodológica un poco distinta, no discutir las condicionalidades sí o no, sino discutir el contexto histórico en el que se dan las condicionalidades y ver si en ese contexto son adecuadas o no. Y por eso dividí el análisis en tres momentos. El momento que surgen las transferencias monetarias, que surgen como programa masivo, digamos, ¿no? Que es básicamente después de las grandes crisis que el neoliberalismo generó en nuestros países en los años 90. Porque transferencias monetarias hubo siempre, en los países que hay asignación familiar, ¿no? En Uruguay hay desde 1943, en Argentina desde 1950 y pico. O sea, esos también son transferencias monetarias, ¿no? O sea, las transferencias monetarias siempre existieron, pero adquirieron otra masividad y otra visión a partir del gran aumento de la pobreza en nuestro país. Y hoy prácticamente todos los países de UNASUR, pero también todos los países de Centroamérica, México, tienen algún tipo de programas de transferencias que llamamos condicionadas, aunque en algunos países no son condicionadas, ¿no? O sea que es medio contradictorio. Entonces, traté de mostrar tres momentos. El momento en que surgen para dar respuesta a ese impacto sobre la pobreza, en el momento que se consolidan como mecanismos de transferencias para apoyar la integración social, y una especie de largo plazo, una especie de momento en el cual ya no fueran desde el punto de vista de la situación crítica necesarias. Y pongo necesarias entre comillas porque voy a tratar de discutirlo. Entonces, como dice esta primer lámina, el corto plazo, ¿no? Surgen influidas por la necesidad de superar la pobreza extrema y son claramente compensatorias. En su primera etapa son una respuesta compensatoria a comer, ¿no? Son dinero. Bueno, ahí hay diferentes modalidades. Ustedes saben que hay países que entregan dinero, hay países que entregan tarjetas magnéticas que solo se pueden gastar en alimentos y hay países que entregan tarjetas magnéticas de libre gasto. O sea, hay diferentes modalidades. En realidad esta es una discusión también ya a esta altura superada, digamos, ¿no? Todos los estudios que ha habido, ahí sí, de evaluaciones serias sobre el gasto, muestran que el 90% del gasto de las personas en extrema pobreza que recibieron transferencias monetarias lo gastan bien. Lo gastan en alimentos, lo gastan en producto de higiene, y obviamente un 10% puede ser que lo gaste mal, y gran parte de la campaña propagandística de los medios públicos, sobre todo, contra las transferencias condicionadas, es el que se toma el que se la consume en vino, digamos, ¿no? Pero son absolutamente marginales. Los estudios de asignación universal por hijo en Argentina, de la tarjeta Uruguay Social en Uruguay, de la tarjeta de solidaridad dominicana, de las tarjetas de la Bolsa Familia en Brasil, todos los estudios muestran que en general se gastan bien. Y en general se gastan bien asociadas a dos razones. Una, a la titularidad. En general las titulares son las mujeres. Y la segunda, asociada al hambre. Uno entrega tarjetas si las focaliza bien, y en general nuestros países han tenido experiencias de todo tipo, algunas de mala focalización, pero por suerte corregidas a tiempo. Si se focaliza bien, la gente rápidamente la utiliza para consumir alimentos. Entonces, la discusión de cómo darla es una discusión un poco superada. En mi caso, yo soy partidario de la tarjeta direccionada en las compras que puede hacer,
pero entiendo que quienes dan el dinero no está mal y quienes permiten una cierta apertura del gasto tampoco. O sea, parece que depende un poco el momento en el que se hace. Entonces, claramente son defectos compensatorios y la condicionalidad aquí no es relevante. No es relevante porque uno se haría esta pregunta. Supongamos que no cumple la condicionalidad en un hogar de absoluta extrema pobreza a la que se llegó para resolver un problema emergente, urgente, inmediato. ¿Cuál sería la medida adecuada a la condicionalidad? ¿Quitar la transferencia monetaria? El problema se agrava, el problema se agudiza, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, la condicionalidad no es relevante. Obviamente, si es justamente aquí está la diferencia entre políticas focalizadas y acciones focalizadas. En una política focalizada sí es relevante, porque es lo único que se va a hacer con esa persona. Y entonces, bueno, de alguna manera, en la medida que va a ser lo único que se va a hacer, es bueno que como resultado de ello se integre a otros circuitos sociales, salud, por ejemplo, o educación, que son las condicionalidades más usadas, ¿no? En algunos casos está la del empleo, la de participar de algún programa de trabajo protegido, esa es la tercera, pero básicamente las más conocidas son salud y educación. Pero en la medida que esto sea un tránsito, una carretera, un rumbo hacia otras políticas de más mediano aliento, ¿no? La condicionalidad como tal lo que hace es excluir y no incluir. Esta discusión igual me parece muy importante para nosotros los que estamos en política social y lo que tenemos la economía política de la política social, porque yo entiendo que alguien que lo ve medio desde afuera, por ejemplo, desde la política económica, crea, digamos, que está mal dar algo sin nada a cambio. Yo entiendo eso y entiendo que es una mentalidad muy de clase media, una mentalidad muy de esa especie de lógica del esfuerzo del trabajo, ¿no? De la cultura del trabajo, conceptos absolutamente alienantes y no, pero esa es otra discusión. Entonces, yo entiendo que es legítimo y por eso me parece muy importante, que es legítimo que se abra este debate y por eso me parece muy importante tener las herramientas, ¿no? Las herramientas que da la evidencia, por ejemplo, en qué gastan las personas, aún las que no tienen condicionado el gasto, como el caso de asignación universal por hijo en Argentina, en qué gastan las personas sus bienes. Luego, esto va evolucionando. Las transferencias monetarias, en la medida que son parte de un sistema de protección social y no solamente una acción de bombero, digamos, para apagar un incendio, empiezan a evolucionar y empiezan a diversificarse. Ya no es solamente un pago de X dinero a una familia en extrema pobreza o en pobreza moderada, porque hay algunas transferencias monetarias que son para pobreza extrema, pero otros países, Dominicana, por ejemplo, que los tienden a pobreza moderada, digamos, ¿no? Pero empiezan a incorporarle otras variables, como por ejemplo yo puse allí, ¿no? Un plus por número de hijos, y ahí aparecen las asignaciones familiares, programas de trabajo protegido, programas de becas y permanencia y continuidad educativa, porque cuando ya se analiza no la pobreza extrema inmediata, la que se deriva del impacto de la crisis, sino aquella que va quedando cuando la crisis es superada, ¿no? Estos tres problemas, ¿no? La continuidad educativa de los adolescentes, la inserción más calificada en el mercado de trabajo, ¿no? Y la salud de los niños y adolescentes, aparecen como los principales problemas que determinan la continuidad y permanencia de la pobreza estructural. Entonces empiezan a aparecer programas que complementan la transferencia monetaria, dando un plus por hijos, dando una beca para que sus hijos adolescentes permanezcan en el sistema educativo, y ahí sí entonces la condicionalidad adquiere una importancia mayor, porque los programas de transferencias ya están ligados a mecanismos de integración social que no son solamente la alimentación. Entonces, es casi sería como una cosa obvia que si hay una beca a la permanencia educativa, tiene que permanecer el sistema educativo. Si hay un plus por hijo, los hijos tienen que participar de los controles sanitarios respectivos. Si hay una beca por trabajo protegido, la persona tiene que participar en el proceso de trabajo, capacitarse, ir a los cursos, ¿no? Es casi medio obvio,
pero más que una condicionalidad aparece como una corresponsabilidad de la persona en el proceso de integración social. Y estas son las dos básicas etapas. Yo puse una tercera simplemente no pretendiendo entrar en el debate sobre este punto porque estamos hablando a muy largo plazo, pero yo creo que la idea de transferencia monetaria que reflota en la década del 90 a partir de las crisis es un embrión, ¿no?, de lo que alguna vez hemos trabajado, muchos de nosotros, en la política social, de una renta básica universal, ¿no?, de una renta de derecho ciudadano, digamos, ¿no? Entonces, planteo que ya por los primeros años, los 2000, adquirió mucha fuerza y después fue un poco perdiendo, pero yo creo que en el largo plazo los países tienen que generar un piso de protección social monetario universal que sea independiente de las condiciones de las personas, y obviamente allí no hay condicionalidades, porque la condicionalidad es ser ciudadano, digamos, ¿no? La condición, mejor dicho, es ser ciudadano. Esto tiene otra cantidad de fundamentos de la renta básica universal, no voy a entrar en ello porque no era el objeto de esto, simplemente lo menciono para completar el ciclo temporal de cómo yo veo las transferencias, ¿no? Es como un triángulo, ¿no? Arrancan como compensatorias, se transforman en mecanismos de integración social y, bueno, podrían terminar transformándose en una renta básica universal. La siguiente pregunta, muy en línea con lo que veníamos, por eso digo que las preguntas están muy bien armadas porque van de lo general a lo particular, entonces me parece que quien las hizo, las pensó bien, digamos, en el proceso de ir respondiendo al objetivo de esta presentación. Pregunta si hay contradicción entre la universalidad de la salud como derecho y la focalización que imponen las políticas de transferencia condicionada. Bueno, esto ya lo expliqué bastante, en el entendido que en los 90 eran evidentemente contradictorias porque la focalización era un fin en sí mismo, ¿no?, y no generaban tránsito hacia los servicios universales. En cambio, en los años 2000, digamos, o sea, a partir de los cambios económicos, sociales y políticos, obviamente, de la mayor parte de nuestros países, las políticas sociales sí generan tránsito, carreteras de tránsito hacia el sistema universal, son herramientas de tránsito hacia el sistema universal de políticas sociales. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de una beca porque en los 90, ¿qué sucedió? Frente a la crisis de vinculación en el sistema educativo, la única estrategia que había era la capacitación laboral. Es decir, bueno, la gente ya está, se fue del sistema educativo, no hay condiciones para atraerlo, no hay forma de generar condiciones económicas y sociales para su revinculación al sistema educativo, pero para que no termine mal, hagamos un curso de tornería, un curso de pintura, un curso de gastronomía, ¿no?, para no poner solo industriales, digamos, ¿no?, para que no quede como, ¿no?, y resolvamos el problema, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, esa era una política focalizada de capacitación laboral, pero no tenía ningún objeto más que dejarle algunas condiciones para que haga changas en el mercado informal de trabajo. O sea, básicamente la concepción. No es casual que en los 90, en un periodo de fuerte desregulación de las políticas sociales y de fuerte residualidad de las políticas sociales, las políticas de capacitación laboral hayan crecido muchísimo en nuestros países, digamos, ¿no? La aparición de los institutos de formación y capacitación para el empleo, justamente porque eran claramente políticas compensatorias en el mercado de trabajo, ¿no? Lo mismo puede pasar con políticas de salud, de educación, etc. La siguiente pregunta, y última antes de la pregunta de las evaluaciones, decía, ¿cómo se vinculan los conceptos de igualdad y equidad en los servicios de salud en relación con las políticas de transferencias condicionadas? Entonces, ahí la pregunta es, bueno, en un marco de políticas focalizadas o de acciones focalizadas que tienden a la integración social hacia políticas universales, hay que mirar dónde están esa desigualdad de condiciones, como decía hoy, no de oportunidades, de condiciones, para saber dónde actuar, ¿no?
Entonces, hay desigualdades, vamos a llamarle de clase, y tradicionales, digamos, ¿no? Derivadas del ingreso, de la inserción económica a las personas. Hay desigualdades territoriales. Este es un fenómeno bastante nuevo que derivó de la segregación residencial y territorial de los años 90, ¿no? Antes no era difícil, pero no era tan sencillo mapear la pobreza, ¿eh? Porque, bueno, había barrios donde vivían más los ricos, había barrios donde vivían más los pobres, pero había mezcla social. La segregación residencial, que en mi opinión, pero esto ya es una digresión, en mi opinión, fue una estrategia explícita, no fue un resultado natural de que se abarató la vivienda en la periferia y se encareció en el centro de los países, digamos, ¿no? Fue una estrategia deliberada de concentrar residencialmente a los sectores de menores ingresos, generó que hoy uno pueda hacer un mapeo de la pobreza, ¿sí? Y encuentre zonas fuertes en donde mayoritariamente la población que vive está en condiciones de pobreza. Esto termina siendo para las políticas sociales focalizadas una gran ventaja, digamos, ¿no? ¿No? Porque, bueno, con un buen mapeo, sea de macroterritorios o microterritorios, porque puede haber macroterritorios de pobreza o puede haber pequeños territorios en lugares provinciales o departamentales en donde se concentra, y ahí están las desigualdades territoriales. Y luego otras desigualdades sobre las que hay que aplicar también políticas como las de género, las de raza, etnia, la de discapacidad, en fin, otras desigualdades. En general, las desigualdades son como un embudo, ¿no? O sea, existen desigualdades de género, no hay duda, pero las mujeres que están en el decil más alto de la distribución del ingreso no tienen los mismos problemas que los que están en el decil más bajo de la distribución. Es decir, hay un cruzamiento, hay un énfasis en la situación de la inserción económica que se aplica a otras desigualdades. No es lo mismo las dificultades de inserción laboral de los jóvenes, que es un problema el desempleo juvenil en otros países, para un joven cuyo hogar y sus padres están en el primer decil de la distribución que los que están en el décimo, ¿no? Eso no quiere decir que los jóvenes como conjunto, las mujeres como conjunto, tengan problemas de igualdad en relación a los varones y a los adultos. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que las desigualdades se autoalimentan, en general se autoalimentan. Entonces, ¿cómo se vinculan las acciones en salud con las acciones focalizadas de transferencias? Hay un primer vínculo, y ahora vuelvo a lo que decía un poco al principio, de evitar concentrar la tentación de decir todo el vínculo con salud lo da la condicionalidad. Es decir, yo le pongo la condición de que vaya al servicio de salud y eso es lo que incide para mejorar la salud de las personas transferidas. No, hay una mejora del ingreso a los hogares que incide directamente en la atención en salud. Es tal cual. La persona con mejores ingresos, con el banquito, o sea, ahora en lugar de pararse en el piso de su casa de barro, se para en un banquito, mira la realidad desde otro punto de vista y tiene mejores condiciones para salir a buscar trabajo y mejores condiciones para atenderse en salud y mejores condiciones para que sus hijos puedan seguir en el sistema educativo y no tengan que salir al mercado de trabajo. Mejorcitas, llamémosle, ¿no? O sea, mejores es un poquito exagerado. Pero claramente hay una incidencia en la atención en salud, porque además, si sale a buscar trabajo, requiere tener carnet de salud, y el carnet de salud ya no es una obligación de la transferencia condicionada, es una obligación del mercado formal de trabajo. Es probable que, como buena parte de estos hogares ingresan al mercado de trabajo por el sector informal, esta obligación todavía no les sea efecto, pero en general incide sobre la atención sanitaria. Hay como una cierta asunción, digamos, de algunas obligaciones en esta materia. O sea que la mejora económica de los ingresos fortalece sus condiciones sanitarias de vida. Además le permite, porque las políticas sociales de transferencias van acompañadas a veces de, bueno, hacer el piso, de hacer un cerramiento en una casa que se llueve, o sea, van acompañadas de una serie de acciones focalizadas
que por el entorno lalondo que hablábamos al comienzo, mejoran las condiciones de vida, ergo, mejoran la atención en salud. Sin embargo, obviamente también es necesario hacer algunas acciones en el propio sistema de salud para que esas condicionalidades se cumplan. En particular, el fortalecimiento presupuestal del primer nivel de atención, porque en general lo que sucede cuando uno recorre los barrios y recorre estas situaciones de pobreza extrema es que no encuentra problemas de hospitalización o de cirugías, ¿no? Lo que encuentra es gente que no tiene el carnet de salud, que no tiene las inmunizaciones, el carnet especial de vacunación al día, o sea, tiene una serie de problemas que los resuelve la respuesta inmediata que en general da el policlínico territorial a esta situación. Y eso, nuestros sistemas de salud, aún con los esfuerzos que se han hecho en todas las reformas sanitarias de los países de UNASUR por privilegiar la atención primaria en salud, sigue siendo, no sé, no quiero dar una cifra de 80-20, pero sigue siendo básicamente hospitalaria y sigue siendo además sigue siendo de privilegio de la atención sanitaria. No sé cómo es en los países del resto de UNASUR, pero en Uruguay un médico que trabaja en un área cerrada gana casi el doble que lo que gana un médico que trabaja en una policlínica territorial, porque el laudo, ¿no?, privilegia, se supone que porque tiene mayor riesgo trabajar en un CTI que trabajar en una zona rural desprotegida. Digo se supone porque no está evidenciado ni demostrado y se paga mejor. Entonces hay un natural ordenamiento del sistema de salud, ¿eh?, a los sistemas, a la no atención primaria de salud, a pesar de que hoy están los discursos de todos los modelos de... Ay, perdón. Me pasé para... Entonces, una primera es el fortalecimiento presupuestal. El otro es, si yo integro a la persona al sistema de salud, ¿eh?, tengo que generar mecanismos que de alguna manera obliguen a la atención real, ¿no? O sea, la condicionalidad muchas veces es un mecanismo formal de inscripción en los registros de salud, ¿no?, como es en educación. No habla de la calidad del servicio que se le brinda. Entonces, por ejemplo, en muchos de nuestros países, el programa Nacer de Argentina, las metas asistenciales de Uruguay, algunos otros programas en Ecuador, han incorporado en el proceso de salud, ¿eh?, lo que normalmente se llama metas asistenciales, un componente obligatorio de atención que además integra el sistema de remuneración de salud, ¿no? Es decir, en la medida que bueno, esto obviamente siempre que haya una relación con un prestador privado o con un profesional que trabaja bajo el sistema de metas asistenciales, ¿no?, o de capitación, que es bastante común en muchos de nuestros países, un pago adicional por alguna de estas cosas que planteé allí: control preventivo de niños, control de embarazo, estimulación a las inmunizaciones u otros. Finalmente, la última pregunta es: ¿qué acciones de evaluación había? Y la verdad que hay muy pocas, ¿eh? Capaz que los compañeros de otros países conocen informes nacionales, ¿no? Pero bueno, está en el caso de Uruguay, el Plan Nacional de Emergencia Social, el PANES, y la asignación familiar fue evaluada. Los resultados en materia de salud son muy débiles, y justamente muy en línea con lo que traté de decir antes, en el PANES son más altos, porque la gente provenía de una situación de emergencia. En el caso de la asignación familiar, que ya abarca un espectro bastante más amplio, estamos hablando de que mientras la emergencia social dura abarcó 110.000 hogares en 1.300.000 que hay en Uruguay, la asignación familiar llega a más de 240.000. Entonces ahí hay muchos hogares, digamos, que ya tienen su cobertura, o sea, que la obligatoriedad de la asistencia de salud o no le agrega nada, o ya la tienen, digamos, ¿no? Lo mismo en la asignación universal por hijo en Argentina,
parece tener mejores resultados, pero tampoco está demasiado claro esto que yo decía al principio, cómo se intermezclan otras políticas públicas que hubo en Argentina en materia de salud que estimularon la atención en salud, como el programa Nacer, y no solamente la asignación universal por hijo. Y luego un trabajo que se llama El impacto de las transferencias monetarias condicionadas en los resultados de salud en países de ingresos bajos y medianos, que como dice ahí, se evaluó Brasil, Colombia, Honduras, Malawi, México y Nicaragua, en la cual las conclusiones son también de impactos muy leves y de dificultades para medir el impacto. Porque claro, para medir el impacto hay que tener claro los cruces, digamos, entre unos y otros, y ahí el trabajo, o por lo menos la versión sistematizada del trabajo, que es la que yo accedí, no tiene conclusiones demasiado radicales o claras sobre el punto. A partir de todo esto, yo elaboré unas 9 conclusiones como para, más debería llamarlo reflexiones, porque en realidad son para entrar al debate. En primer lugar, está claro que la política de transferencias monetarias condicionadas, utilizadas en nuestros países para actuar en los sectores de extrema pobreza, generaron comportamiento en la utilización de los servicios de salud, no hay duda. Más grande, más pequeño, mejor utilizado, peor utilizado, pero hubo un efecto. ¿Cuánto de ese efecto tuvo que ver con políticas colaterales a la transferencia monetaria que incidieron en ella? ¿Cuánto directamente? Pero efectivamente hubo un efecto. Pero esto, y es la segunda, nos lleva inevitablemente, como traté de decirlo a lo largo de la exposición, a aquellos productos de la condicionalidad. Y ahí, además de la diferencia temporal, corto, mediano y largo plazo que comenté hoy, que es una diferencia histórica, quiero agregarle una diferencia sociocontextual. Obviamente para países de menor nivel de desarrollo y de escaso desarrollo de los derechos ciudadanos en materia social, el efecto es mayor, porque hay una asunción de nuevos derechos y hay una búsqueda de esos nuevos derechos. En cambio, en países de alta cobertura, que la alta pobreza fue un resultado de crisis de ingresos y no de crisis estructurales, digamos, multidimensionales, como le llamamos ahora, la condicionalidad es absolutamente marginal, y de no existir, los estudios muestran que no hubiera habido cambios muy diferentes en el acceso. La tercera conclusión se vincula a la anterior, que los estímulos a la atención en salud no solo están generados por la propia transferencia monetaria, sino los programas que se van adicionando como en un círculo concéntrico a ella, vinculados a empleo, porque exige, digamos, cierta atención en salud, o la revinculación de los niños y adolescentes al sistema educativo, que también exige atención en salud. La cuarta conclusión tiene que ver con un problema de control, pero mirado desde otro ángulo, digamos, no tanto del control casi inspectivo, el control que busca, digamos, captar la situación para que la condicionalidad se aplique y se suspendan las transferencias, o sea, por el lado más del control inspectivo, hacia, digamos, la necesidad de controlar para el cumplimiento del derecho, porque en general en los sectores de pobreza extrema no hay una cultura de derechos. Yo le contaba a Alejandro hoy en el desayuno que uno visita programas y hay un sentimiento de agradecimiento y no de derecho, ¿no? Y ese sentimiento de agradecimiento termina, digamos, es un arma de doble filo, porque termina diciendo, bueno, si por alguna razón presupuestal o de cambio de política se suspende ese derecho, bueno, así como me lo dieron, hoy se suspendió, y bueno, en fin, ya está, ¿no? Si lo tuve un tiempo, ahora no lo tengo más, mañana capaz que viene otro que lo pone, ¿no? Entonces, es necesario generar un control en ese sentido, en el sentido de
de transformar la cultura del agradecimiento, la cultura del servicio en una cultura de derechos, digamos, ¿no? Es en ese sentido que me parece que nosotros debemos trabajar mucho y por eso, y esto obviamente los profesionales del sistema de salud, los profesionales del sistema de educación, son profesionales que tienen tareas absolutamente propias, digamos, ¿ah? De educar, de sanar, de prevenir, de promover. ¿Ah? Hay necesidad de que haya equipos sociales permanentemente en estos servicios, en los de vivienda, en los de salud, en la educación. Por eso lo de la integralidad que hablábamos hoy. Hasta ahora, estas 4 conclusiones estaban bastante ligadas a cómo las personas que reciben transferencias monetarias demandan los servicios de salud. O sea, la mirada de la demanda, digamos, ¿no? La mirada de, ¿no? Sin embargo, hay que ver también la oferta, ¿no? También comentábamos con los compañeros antes que la atención en salud, y esto vale también para la atención en educación, de poblaciones fuertemente excluidas, requieren conocimientos, formas de actuar, maneras de abordar los problemas que muchas veces la profesionalización sanitaria no tiene, ¿eh? y repele, digamos, ¿no? Desde lo repele una burocracia que en general genera mecanismos de admisión sanitaria en un hospital o en una policlínica, que para alguien que normalmente está en un proceso continuo de atención es casi normal, personas que eso lo termina expulsando del sistema. Yo le contaba que a veces un trabajador social acompaña una persona a un centro de salud y pierde el 90% de su tiempo en sentarse con él a esperar, porque es seguro que si se va y lo deja esperando, no se queda, ¿no? Entonces, la oferta de servicios de salud, no solo, como lo dije al principio, en términos presupuestales, de que tenga suficientemente recursos para dar respuesta, porque esto es incremento de población atendida, inclusión es más población atendida, no hay duda. Porque cuando en nuestras estadísticas, por ejemplo en Uruguay, siempre hubo cobertura universal, porque hay una norma constitucional que dice que todo el que tenga recursos debe pagar su salud y el que no tenga recursos debe atender el Estado. Entonces, cuando a la gente le pregunta en una encuesta de hogares si se atiende, dice, sí, estoy en la mutualista tal, estoy en el seguro privado tal, o me atiendo en los servicios públicos. O sea, ahora, eso es accesibilidad formal. La accesibilidad real está muy lejos de eso, y esto implica un enorme crecimiento. Y esto pasa en salud, también pasa en educación. Uruguay hoy tiene un gran problema educativo por varias razones, pero entre otras por el incremento poblacional. Y como es un incremento cuantitativo y cualitativo, porque ingresan muchas personas, pero en condiciones sanitarias de retraso de atención, que requiere acciones diferentes para recomponer ese retraso en la atención, los sistemas de salud, la oferta no siempre está vetellada. Por eso la conclusión siguiente, que dice que los servicios de mala calidad en ese sentido, no necesariamente que los profesionales sean buenos neurólogos o buenos nefrólogos o buenos pediatras, ¿no? Sino en ese sentido. No tienen tanto impacto de salud y a veces simplemente los servicios, bueno, ahí se corta, pero decía, no existen. La séptima conclusión es que a pesar de todo esto que dije, o sea, a pesar no, en el marco de todo esto, las transferencias monetarias condicionadas, más en contextos de mayor pobreza y más en contextos de impactos recientes de la crisis, pueden ser efectivas para aumentar el uso de los servicios de salud y mejorar los servicios. Pero para hacerlo, ya no como acciones focalizadas, a mediano plazo requiere mejorar la oferta de servicios, adecuarla al nivel de atención, a la lógica del impacto de la pobreza acumulada y fortalecer la extensión en los territorios, entre otros cambios. En definitiva, requiere una mayor integración de la cadena de valor, decimos nosotros los economistas, ¿no? En definitiva, porque
el sistema de salud es generador de un valor que tiene una cadena de atención desde el primer nivel hasta los servicios especializados y con la presencia de las políticas públicas de promoción y prevención en salud, ¿no? Las políticas vinculadas al alcohol, las políticas vinculadas al tránsito, las políticas, en fin, todas las que conocemos que son políticas públicas, y que si bien en la población que recibe transferencias monetarias condicionadas, en general no es inmediato su efecto, ¿no? En la medida que cuando uno va universalizando su atención, tienen su efecto. Y ahí termino. Bueno, esto es un poco el repaso un poco de las preguntas, estas conclusiones que tratan de ser lo menos estrictas posibles. Yo tengo una visión bastante crítica de las condicionalidades, traté de expresarla aquí, pero entiendo que las condicionalidades en ciertos contextos sociales e históricos pueden ayudar al proceso de interacción entre la política social y la política de salud.